¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Mega Noticias Prime de día domingo. Y nuestra cortina nos introduce a nuestro primer tema. Vamos a estar actualizando lo que está ocurriendo con este nuevo sistema frontal que ha ingresado hoy al sur de nuestro país. Tenemos equipos desplegados, estamos aquí en el estudio junto a Lisette Aguilera, nuestra meteoróloga. ¿Cómo estás, Lisette? Muy bien. Y Michel Deler, también experto en el manejo de emergencias. Y tenemos nuestros equipos también en terreno. Vamos a comenzar de inmediato con Juan Pablo Rodríguez. Él está en Arauco, se ha cambiado de alerta amarilla a alerta roja por la probabilidad del desborde del río Pichilo. Juan Pablo, cuéntanos dónde estás y cuánto ha aumentado el cauce de este río Pichilo ahí. Buenas noches. Último minuto. Buenas noches, Karim, gusto saludarte. Sí, precisamente en estos momentos se encuentran autoridades monitoreando el río Pichilo, porque, Karim, te comento que a eso de las 2:30 de la tarde en un principio Senapred envió un mensaje de alerta amarilla. Sin embargo, 1 hora y media después, pasada las 4 de la tarde, ya se decretó alerta roja acá en la comuna de Arauco, precisamente por el peligro de que se pueda desbordar el río Pichilo. Ojo, mira, te va a pasar a mostrar algo muy relevante con respecto a esto. Primero, recordemos que el río Pichilo, la última vez que se desbordó fue el año 2024. Y por lo mismo, aquí sale un cartel que se creó la estación fluviométrica en el año 2025, producto del último desborde que tuvo este río. Y si pasamos por acá ahora, Beto, te voy a mostrar, Karim, cómo funciona esto y por qué finalmente se hizo esta alerta. Lo que ven ustedes acá es una especie de reglas de medida del caudal del... Y en un principio estaba hasta los 2 metros, sin embargo, ahora está, en un momento llegó casi hasta los 3 metros. Ahí es cuando se decreta lo que hace Senapred de dar una alerta roja con respecto a esta situación, y si llegase a subir el caudal del río hasta 4 metros, en ese caso ya habría prácticamente que evacuar. Mira, aquí estoy junto a Sí, vamos a en unos minutos más conversar con algunas autoridades y para poder entrevistarles y explicarles también cómo funciona estación fluviométrica, Karim. Perfecto, Juan Pablo Rodríguez está ahí en Arauco, muy atento a lo que está ocurriendo con el aumento del caudal del río Pichilo. Bueno, queremos saber si es que hay viviendas cerca que estén en riesgo y también qué medidas se pueden adoptar si es que las condiciones cambian, porque aparentemente va a seguir lloviendo, ¿no, Lisette? Así es, va a seguir lloviendo, pero va a ir declinando a medida que avance la noche. Okay. Ya el pulso más importante fue alrededor de las 5 de la tarde. En ese horario se esperaba un pulso importante de precipitación y esperamos pulsos importantes ya para la región del Ñuble, porque va avanzando hacia el norte este sistema. O sea, comenzó en la madrugada en la región del Biobío y va a haber un pulso importante durante la madrugada también, ¿no? Así es, pero comenzó en la región de los ríos. En la región de los ríos tuvimos una precipitación muy importante durante la madrugada, después fue avanzando y los pulsos fueron en la tarde en la región del Biobío y ahora va avanzando hacia la región del Ñuble y el Maule. Bien, vamos a estar señalando cuáles van a ser los puntos que podrían eventualmente transformarse en lugares de riesgo o críticos, porque ya tenemos suelos que están bastante saturados, Michel, ¿no? No es lo mismo la lluvia de ahora con la de las próximas horas. Quiero que desarrollemos, pero antes de eso vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con el Prime de este día domingo y el desarrollo de toda esta contingencia. Planteada la inquietud con Michel Deler respecto de cuáles son los puntos que podrían ser eventualmente críticos con los nuevos pulsos que vienen para las próximas horas con las precipitaciones. Michel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero es saber que tenemos algunos pulsos importantes, digamos, aguas arriba. Es decir, podemos estar en nuestra localidad y no ver mayormente gran precipitación, pero arriba está lloviendo y está lloviendo con fuerza en algunos momentos con esos pulsos. Y por lo tanto, eso hace que el caudal aumente. Cuando uno mira las estaciones arriba, se ve que hay muchas estaciones ya en amarillo y por lo tanto implica la posibilidad no solamente del caudal, no nos olvidemos que el suelo está debilitado y por lo tanto la probabilidad de desprendimiento de material se suma entonces al caudal, que básicamente se relaciona directamente con la caída de agua. Perfecto, puedo estar en un lugar y no ver que está lloviendo en los sectores altos y eso eventualmente puede generar algún tipo de aumento de caudal, ¿no? Que las quebradas que se activan, que es lo que vimos en los últimos días. Y también eventualmente remoción en masa
que es caer una gran masa también dentro de un caudal, y eso implica también que se tranque ese caudal, se altere ese caudal y genere inundaciones, lo que se llama inundaciones repentinas. Lisette, están llegando algunos videos de la comunidad Megatiempo y que dan cuenta de dónde está lloviendo a esta hora precisamente. Revisemos lo que está ocurriendo en San Rafael. Ponga atención. Bien, ahí está, se ve que está lloviendo intensamente en la región del Maule principalmente. Así es, ya el sistema está avanzando y si podemos ver la imagen satelital para que observemos qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera en ese lugar. Bien, veamos el mapa y acá les comunicamos que nos sigan enviando sus videos porque los vamos a estar revisando a la medida que vayan llegando. Así es. Mira, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Esta imagen es la imagen infrarroja y nos muestra los topes nubosos. Los colores amarillos son nubosidad con más desarrollo. Por lo tanto, estamos viendo que el sistema está sobre el Maule en este momento y se esperan picos importantes de precipitación hasta las 11 de la noche aproximadamente, ¿ya? Hacia el interior y también en la zona costera también esperamos... ¿Lugares específicos, ciudades? Constitución, por ejemplo, Talca, Curicó y los sectores también de precordillera que recordemos que estamos con la isoterma alta y esto permite que llueva en lugares donde normalmente cae nieve y esto permite que aumente el caudal. Eso es lo que nos comentaba Michelle, ¿no? La preocupación está también con la isoterma cero alta que puede generar estos deslizamientos de agua o que se activen las quebradas. De hecho, ayer tuvimos una alerta roja en Curicó, precisamente por un río que venía desde más arriba, básicamente con gran caudal, y por lo tanto hoy día estamos teniendo eso y también estamos teniendo algunos fenómenos de actividad eléctrica en precisamente de eso quiero que revisemos el siguiente video y que nos comentes también lo que está ocurriendo con eso, Lisette, porque hay tormentas eléctricas en algunos sectores de la región. Miren, ponga atención a este siguiente video que nos acaba de llegar. Bien, ahí está. Eso es en eso es la región del Maule. Región del Maule. Región del Maule. ¿Y la probabilidad de tormentas eléctricas para las próximas horas también está vigente? Está vigente porque efectivamente este sistema frontal venía asociado a nubosidad de tipo convectiva. Estaba pronosticada la actividad eléctrica y esta nubosidad que tenemos acá en la imagen también nos indica que es nubosidad de gran desarrollo que permite estos eventos. Ahora, Michelle, la recomendación para una noche donde se anuncian tormentas eléctricas, ¿qué debería hacer la población? ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué hacer? Yo creo que en esto hay que insistir porque tenemos poca cultura y educación respecto a las tormentas eléctricas. Por lo tanto, cuando uno ve el rayo es la primera señal para guarecerse, ingresar a una estructura. Si uno está en la vía pública, obviamente entrar a una casa, a un local comercial y estar ahí. O sea, no estar en un lugar abierto. No estar en un lugar abierto. Y en segundo lugar, al interior de un vehículo es un lugar seguro con las ventanas cerradas porque ahí se genera un fenómeno que se llama la jaula de Faraday. Perfecto. Bien, quiero que vayamos a terreno. Lisette, pongamos atención. Mira, Juan Pablo Rodríguez está en Arauco para que nos cuente un poquito lo que estaba ocurriendo ahí con el río Pichilo. Juan Pablo, volvemos contigo. Cuéntanos qué tan probable es que aumente el caudal, que haya un desborde, que esto pueda llegar a algunas zonas pobladas. Cuéntanos un poquito lo que está ocurriendo ahí. Último minuto. Sí, Karim, mira. Primero, tú me preguntabas si habían viviendas aledañas al río Pichilo y sí, y no son pocas, ¿eh? Si tú puedes observar aquí en las imágenes de Beto Valenzuela, son muchos los vecinos que colindan finalmente con este río y por lo mismo también hay mucha preocupación por parte de las autoridades con lo que pueda pasar en las próximas horas. En este momento, hace un poco antes de comenzar este despacho, dejó de llover, sin embargo se habla que pueden haber nuevas precipitaciones durante la noche. Durante el rato en que dejó de llover, Karim, bajó un poquito el caudal del río. Sin embargo, si nos volvemos a enfrentar a un sistema frontal importante como el que hubo durante gran parte de la tarde acá en la región del Biobío, sí puede nuevamente aumentar mucho más lo que es el caudal. Estamos junto al delegado acá presidencial provincial, Pedro Marileo,
Coménteme un poquito, delegado, con respecto a precisamente lo que pregunta Karim Bute desde el estudio. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda volver a subir el caudal de este río? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Karim, en el estudio. Claramente, si tenemos más lluvia durante la noche, podemos tener una situación de riesgo que atender. Hemos estado aquí desplegados en este sector, como también en toda la provincia, por esta situación de sistema frontal que tenemos. Y hoy día nuestra preocupación es el río Pichilo, en el cual tuvimos que alertar, tener una alerta amarilla, en el cual posteriormente se levanta la alerta roja porque el río pasó el umbral de los 2,70 metros, pero ahora ha ido bajando, está en el 2,67 metros aproximadamente, y en ese sentido, si bien paró de llover, ahora estamos viendo que vamos a tener lluvia hasta mañana, por tanto podemos tener una situación de riesgo, y hemos estado trabajando con los vecinos acá y vecinas de este sector para poder ponernos a disposición de cualquier situación que pudiese suceder, coordinados con los servicios públicos que tenemos, municipalidad y también Carabineros, que nos presta una gran colaboración en esta emergencia. Juan Pablo, sí, en caso de ser necesario, ¿se va a tomar alguna determinación de evacuar? Con la alerta SAE. Sí, Karim, te escucho. Sí, quería preguntarte eso respectamente, si es que han recibido algún tipo de alerta, o en caso de ser necesario, porque las lluvias van a continuar en las próximas horas, ¿será necesario evacuar tal vez a las personas que viven cerca de este río? Sí, lo que pregunta Karim es que ¿podría existir una posibilidad de que se tenga que evacuar a la gente cercana acá que vive contigo al río, pensando en que pueda aumentar el caudal durante la madrugada, por ejemplo? Porque por lo menos, según lo que se entregó de Senapred, la alerta roja era solamente de prevención, no para que evacúen, porque eso ya sería la alerta SAE. Pero ¿qué pasa si sube ahora el caudal en la madrugada? ¿Se evacúan? A ver, igualmente se envió una alerta SAES preventiva a todos los teléfonos acá de la comuna de Arauco, específicamente acá a la zona aledaña al río, pero si hay una situación mayor hay que evacuar. Obviamente que los vecinos y vecinas de acá, lo más probable es que no quieran evacuar, pero tenemos todo dispuesto para... acá cerca hay un colegio, que es el colegio de acá de Pichilo, por tanto, está todo dispuesto para cualquier situación en donde puedan evacuar y llevar a todos los que estén en riesgo a esos sectores. Sin embargo, estamos atentos, estamos coordinados con los vecinos, con la presidenta de acá, la señora Magali, quien ha estado desde el primer minuto también colaborándonos, porque este es un trabajo de todos. Ya, un trabajo de todos, precisamente. Y Karim, y nosotros nos vamos a quedar monitoreando acá lo que es el río Pichilo, y cualquier información, si vuelven las precipitaciones, por supuesto, se lo estaremos entregando a la brevedad. Bien, Juan Pablo Rodríguez está en terreno, atento a lo que pueda ocurrir ahí, y también es importante eso, que la gente, si recibe este mensaje de evacuar, que lo hagan por precaución. Lisette, tú nos comentabas que va a seguir precisamente lloviendo ahí. ¿A qué hora serían los pulsos más importantes? Mira, Karim, hay una diferencia, porque quizás en la zona más costera no esperamos que aumenten las precipitaciones, pero en cambio en la zona interior y de precordillera sí. Esperamos precipitaciones hasta alrededor de las 3 de la madrugada. Entonces son alrededor de 40 milímetros más que podrían caer en las próximas horas, y eso claramente se recibe acá, pero baja a través de los caudales, y es ahí la importancia. Es lo que nos comentaba Michelle, ¿no? Ahora, en este caso, ¿es esto de color rojo lo que se ve en el mapa? Estos son los pulsos importantes de precipitación. Los rojos muestran 30 milímetros en un periodo de 3 horas. Ahora, Michelle, eso si cae con isoterma alta en sectores cordilleranos, ¿podría eventualmente generar algún deslizamiento de tierra? Absolutamente, y no nos olvidemos, si me permites, Eliseo, sí, por supuesto. Pero en esta zona, en toda esta zona y la zona del Ñuble, es decir, por donde va a pasar esta agua, tenemos gran superficie quemada por los incendios forestales. Además, la esponja se perdió y por lo tanto tiene gran cantidad de material. Eso hace entonces que la zona esté debilitada y por lo tanto, ante lo que señala Lisette, eso pudiera de una u otra manera generar más probabilidad de aumento de caudales hacia abajo. Por lo tanto, las autoridades tienen que estar mirando más bien hacia arriba, más que en el mismo lugar. Eso es muy importante lo que tú estás señalando. Hay lugares donde llovió muchísimo, por ejemplo Corral, y que ya son suelos que están saturados y que van a recibir nueva lluvia, como ha ocurrido durante todo el día. Vamos a terreno, volvemos desde Lirquén. Ahí está Rodolfo Ríos. Rodolfo, cuéntanos dónde estás tú, qué está ocurriendo en ese lugar.
¿Cómo estás, Karim? Muy buenas noches. Claro, te saludamos desde el barrio chino, aquí en Lirquén, comuna de Penco, en donde se vivió una situación bien compleja hace un ratito atrás. Nada más estamos hablando de al menos 3 casas inundadas en este punto, que ya sufrieron el embate del sistema frontal de hace poquito más de una semana. Varias casas inundadas, se repite la situación, hay mucha problemática, nos comentaban los vecinos respecto a estas aguas, los sistemas de aguas lluvias para el despeje de las calles de su sector y también el aumento del caudal, bien digo, de un río que tienen a un costado. Mira, nos acompaña la señora Janet, con quien conversábamos recién. Aquí hay una situación bien compleja porque ustedes decían, ya llevamos 3 sistemas frontales en menos de 2 semanas y se están inundando constantemente. Buenas noches, gracias por conversar con Mega Noticias. Buenas noches, lo que pasa es que esto va a pasar siempre, cada vez que llueva. A nosotros lo complica más porque lo entra el agua hervidas hacia adentro y por el río igual. Entonces es complicado porque después se seca y queda una hediondez horrible. Es un problema sanitario también. Sanitario, obvio. Yo trabajo con pan y ¿qué voy a hacer? Porque todo se me complica con la hediondez del agua, todo. Tengo que salir a lavar con cloro, lavo con cloro por aquí, por allá. Y más encima yo tengo 2 nietas, que una es chiquitita. Entonces a mí me complica que ella se enferme igual por toda esta situación de contaminación. Ahora cesó la lluvia hace un ratito atrás, ha estado lloviendo toda la tarde, además del viento que nos ha acompañado, pero hay una situación muy compleja. Usted nos decía, esto se está repitiendo hace días, no ha estado la autoridad, decía, el llamado también a que se hagan estos trabajos de limpieza y mantención. Por supuesto que sí, porque una contaminación súper horrible que tenemos nosotros. Rodolfo. Cada vez que llueva va a pasar lo mismo. No es que deje de llover, pero imagínese, dejó de llover y las cámaras, ¿cómo están? Reventadas. Se llenan de agua. Sí, muchachos, Sí. lo estamos escuchando. Michelle, ¿qué hace falta ahí? Porque lo decíamos, son 3 semanas prácticamente de lluvias intensas, termina un pulso, viene otro y no hay suelo que aguante prácticamente esta cantidad de agua, ¿no? Bueno, Está poco efectivamente, tiempo. lo que decíamos, ¿no? La esponja ya no aguanta más y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Pero no solamente con la absorción, hay que pensar que cuando el suelo se debilita, también están debilitados los árboles, el sustento de los árboles, la caída de los árboles frente a poco viento, ya es diferente a lo que podría haber sido hace 2 o 3 semanas atrás. En este caso es muy importante la comunidad que comprenda que tiene que limpiar y luego desinfectar. Y eso es muy, muy relevante y coordinarse con la autoridad local. Sí, el problema es que tenemos muchos casos donde, como en este mismo caso, dice la señora que no ha recibido ayuda, que las autoridades no están presentes, se ven uno que otro saco ahí, pero no es la solución que uno esperaría, ¿no? Así es, yo creo que uno de los temas que hay que hacer y fortalecer en nuestro sistema es el enlace y el encadenamiento entre la comunidad y sus municipios y ahí de una u otra manera aportar mutuamente cada uno con lo que debe hacer. En este caso, por ejemplo, la desinfección al interior es clave y es fundamental. Y sí, además lo decía ella, trabaja haciendo pan, entonces eso es muy importante que sea en condiciones sanitarias adecuadas. Bien, vamos a volver con Rodolfo Ríos desde Lirquén, pero antes tenemos un video que queremos compartir con ustedes. Miren. Así estaría la situación acá en el río Ñuble, en el sector La Balsa, en lo cual está a punto de colapsar, de salirse de la barrera de contención acá el río Ñuble, en el sector La Balsa, en lo cual hay casas que en otros... Bien, río Ñuble, sector La Balsa, a punto de desbordarse también. Un video que nos acaba de llegar. Lisset, ¿qué va a pasar ahí en las próximas horas? ¿Qué te indica? Mira, en ese sentido ha caído mucha precipitación en la región del Ñuble. 40 milímetros aproximadamente han caído en las últimas 5 horas. Ya, así que es una precipitación abundante. Claro, nos queda todavía durante toda la noche, o sea, digamos lo que resta del día, hasta más o menos las 2 de la mañana, con precipitaciones importantes que claramente van a permitir que esto siga aumentando. Ahora, cuando hablamos de una precipitación importante, ¿son 15 milímetros, 30 milímetros? ¿Se puede medir? Claro, sí, se puede medir. 30, 35 milímetros, eso ya es una precipitación en un corto periodo de tiempo. En 4 o 5 horas es muchísimo. Además, Karim, estamos pensando en zonas donde habitualmente llueve, es decir, la naturaleza está preparada para eso, pero que al estar ya saturado significa que
podríamos básicamente tener menos precipitación y más impacto. Perfecto, bien, vamos a seguir revisando videos que nos están llegando. Uno de nuestros equipos está precisamente en Corral, donde ha llovido muchísimo, donde quedaron algunas viviendas incluso colgando de los cerros. Así que bueno, nos vamos a separar un instante muy breve y regresamos con esta emergencia. Ha vuelto a llover en el sur, región del Biobío, región de los ríos. Se viene desplazando este sistema frontal a la zona central con nuevos pulsos para las próximas horas. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con las noticias. Bien, estamos de vuelta en las noticias de este día domingo, revisando las consecuencias que ha tenido este temporal con precipitaciones que han comenzado desde la madrugada en la región de los ríos y que se han ido desplazando hacia la zona centro-norte de nuestro país. Lisette, con fuertes ráfagas de viento también, ¿no? Así es. Bueno, este mapa muestra los vientos que van a continuar el día de mañana. Durante la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, aún vamos a tener viento intenso en la región del Biobío y también en la costa de la región de los ríos también. Ahora, vientos de 55 kilómetros por hora aproximadamente promedio, ¿no? Claro, en promedio eso ha sido lo que ha sido la tónica durante el día y se mantiene para mañana. Ahora, la preocupación, Michelle, me imagino, está puesta en las techumbres, las caídas de las ramas de árboles sobre el tendido eléctrico que provoca los cortes de suministro. Así es, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la fragilidad de base que tenemos ya por las lluvias, independiente que esas zonas estén acostumbradas a mucha agua, la verdad es que hay mucha fragilidad desde lo que es, sobre todo los ríos, hasta el Maule ha sido muy afectado por eso. Lice, te quiero preguntar por las marejadas también, porque me imagino siempre está asociado a los vientos, pero tenemos videos que nos envía desde nuestra comunidad de Megatiempo, desde Linares. Este es el registro, lo compartimos. Sí, está lloviendo aquí en Linares. Viento y agua, miren. Este es el temporal que tenemos. Con truenos y relámpagos. Ahí está Lisette. Bueno, la combinación de que estábamos hablando, ¿no? Fuertes lluvias intensas con y vientos y también tormentas eléctricas. Así es, eso es lo que veíamos en la imagen satelital. Te mostraba que tenemos nubosidad convectiva que permite el desarrollo de la actividad eléctrica. También los vientos han sido predominantes durante la jornada, así que esto se va a mantener hasta mañana en la mañana. Ahora, Michelle, una cosa es que llueva, otra que llueva con viento y otra es que llueva con viento y que además haya tormentas eléctricas, ¿no? Y que además sumemos isoterma cero alta. Y que tengamos los suelos saturados. Exactamente, porque debo señalarte que a veces hay cosas que no vemos, pero en el verano tuvimos un incendio grande en el cajón del Pejerrey, que eso es la zona alta del Maule, estamos hablando prácticamente precordillera, que fue muy grande. ¿Y entonces, eso deja suelos erosionados? Absolutamente. O sea, que no hay absorción de agua y toda esa agua corre colina abajo. Y el agua tiene memoria, por lo tanto, lo que va a buscar es su cauce natural. Y esas son las quebradas y los ríos. Bueno, nos faltaba un elemento que se lo preguntábamos a Lisette, las marejadas. También va a estar acompañado también, en la costa, ¿no? Efectivamente, el lunes 27 de julio, desde el Faro Corona en la región de los lagos hasta el Golfo de Arauco en la mañana. Y por la tarde también se extiende esta condición desde el Golfo de Arauco hasta Huasco. Bien, me imagino que ahí las autoridades marítimas, la Armada estará suspendiendo cualquier tipo de actividad con estas marejadas que se han anunciado. Bien, volvamos a terreno, nos vamos al sur, en región de los ríos, cerca de Valdivia Corral, que ya sufrió hace 2 semanas con un pulso importante que se anuncia para las próximas horas. Diego Sangüesa está ahí. Diego, cuéntanos de qué manera se están preparando para lo que viene. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. De hecho, hubo una preparación previa para este fin de semana, pero ha aguantado bien hasta ahora el suelo de la comuna, según un análisis rápido que hacía el alcalde junto a nosotros este mediodía. Hubo un recorrido que realizamos también donde pudimos ver, por ejemplo, que en algunos sectores debilitados, donde habían casas que quedaron prácticamente colgando al borde de caer, producto de remociones en masas de hace 2 semanas, cuando ocurre el temporal bien importante acá en Corral. Hoy tuvimos precipitaciones durante la mañana con mayor intensidad entre las 11 de la mañana y las 12 del día, por lo menos, en percepción nuestra acá en este sector. En Valdivia se dio una situación también allí bien compleja,
acá en la región de Los Ríos, donde cayeron cerca de 20 milímetros de agua en un periodo muy corto, en una hora, entre las 11 y las 12 de la mañana, generando allí algunas anegaciones en algunas casas en la ciudad. Pero acá en Corral ha resistido bastante bien a la lluvia que hemos tenido hasta ahora. No hemos tenido remociones en masa. De hecho, durante esta jornada se reforzó con personal del ejército recorriendo distintas rutas que son sensibles. La ruta T400, que es la única que une Corral con Valdivia por vía terrestre. Y además se había pensado en suspender el servicio de barcazas durante el transcurso de la jornada, pero finalmente eso no ocurrió. La Armada ha decidido que, producto de las condiciones de oleaje, que las vamos a revisar, miren, si uno ve el mar a esta hora, estamos acá en la parte del río, ¿no? que es el río que ingresa y que desemboca luego en el mar acá en la costa de Corral. El oleaje está bastante normal, según lo que nos decía la Armada, en comparación, por ejemplo, con frentes de sistemas frontales que han llegado hasta acá, hasta Corral, y en donde hemos tenido un mayor oleaje. Y por lo tanto, durante la jornada no hubo afectación para embarcaciones, por ejemplo. Lo que sí está preocupando ahora a la autoridad es el tema de las remociones en masa, y por lo tanto se ha hecho un plan especial junto a Cernaje Omin para poder marcar puntos en rojo, puntos críticos de la comuna, según nos mencionaba el alcalde Claudio González durante esta jornada. Y también hay otra preocupación, que es la sanitaria, porque producto de estas mismas remociones en masa se ha detectado la presencia de roedores en algunos sectores, afectando por lo menos a unas 1000 personas de la comunidad. Y se está haciendo un trabajo, me decía el alcalde, con la Seremi de Salud, y de hecho ya llegaron algunos kits de mascarillas para poder enfrentar esta situación por una alerta por posible antivirus en la comuna. Esto producto de las remociones que se dieron en el temporal pasado. Sí, no es menor, hubo varios puntos de Corral. Ahora, las condiciones geográficas de Corral, que es un pequeño puerto muy similar a Valparaíso, con casas que están en los cerros y con estos ojos de agua que son como vertientes que caen cerro abajo permanentemente, Michelle. Ya te voy a preguntar por eso, por el tema sanitario, pero quiero que, Diego, estemos muy atentos a lo que va a venir, porque Diego dice que no está lloviendo a esta hora, pero va a llover de manera intensa durante la madrugada, Lisa. Durante la madrugada esperamos precipitaciones, pero precipitaciones moderadas, no tan intensas como lo fueron durante la madrugada anterior de hoy. Esperamos una precipitación más continua, moderada, pero sí, al menos se esperan alrededor de 40 milímetros más para la jornada de mañana. Para mañana, durante todo el día, 40 milímetros. Sí. Ahora, hay una imagen que quiero que veamos, es una tormenta eléctrica, que lo estábamos comentando recién, un video que nos llega desde Constitución. Pongan atención, miren. Sí está lloviendo aquí en Linares. Viento y agua, miren. Este es el temporal que tenemos. Con truenos y relámpagos. El otro mejor, sí. El registro con estos destellos que son bien impresionantes, ¿o no? Dan una sensación como un poquito de nervio, no sé, de susto a quienes no están acostumbrados, ¿no, Michelle? Así es, y por lo tanto debemos insistir en que debemos comprender que cuando está este destello hay que ingresar a una estructura. La verdad es que debemos evitar cualquier tipo de accidente en ese sentido. No estamos tan acostumbrados a las tormentas eléctricas, pero debemos empezar a educarnos respecto de las medidas de precaución frente a este tipo de situaciones. Claro, porque lo que hemos escuchado hasta ahora, o lo veíamos ahí en el desborde de un río, es que se puede emitir una alerta SAE para evacuar, o sea, quiere decir para salir de un lugar, pero ante las tormentas eléctricas lo que hay que hacer es todo lo contrario, ¿no? No estar al aire libre e ingresar a lugares cerrados. Y de hecho, por ejemplo, uno lo ve habitualmente en el Caribe, ¿no? O en las playas, lo primero que se hace es que uno tiene que salir del agua, tiene que salir de las piscinas, básicamente ingresar a una estructura. Y si usted está en la calle, ingrese a un local comercial o ingrese, por ejemplo, si está en el auto, quédese tranquilo con las ventanas cerradas, todo cerrado al interior. Y la verdad, ¿cuándo salir?
probablemente unos 30 minutos después de que haya terminado la tormenta eléctrica. Perfecto. Y este mapa nos muestra un poquito la actividad... Claro, nos muestra acá la nubosidad que está pasando en la región del Maule. Si observamos, tiene mayor desarrollo con respecto a la que circunda alrededor. Las amarillas son los topes nubosos e indica nubosidad de gran desarrollo. Ahora, podemos presentar actividad eléctrica, ¿no?, en toda la región del Maule. Ahora, esto que vemos acá, que son estas manchas amarillas, ¿es lo que se va desplazando? Así es. Esto se está moviendo y ya más tarde empieza a avanzar hacia la zona de O'Higgins. También va a llegar la precipitación a la región metropolitana mañana durante la mañana. Perfecto. Diego Sangüesa estaba en Corral, Juan Pablo Rodríguez está en Arauco, monitoreando también la crecida de un río. Juan Pablo, volvemos contigo. Último minuto. Sí, Karim, les quiero mostrar otra situación que se está viviendo acá en el Valle de Pichilo. Principalmente este sector que le estamos mostrando nosotros es una entrada hacia una comunidad que está completamente anegada. Esto ocurrió durante la tarde, entre 2 y 5 aproximadamente, que fue uno de los momentos de pic de precipitaciones. Se generó esto, lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que parece un verdadero río natural. Hacia los costados, Karim, hay lo que se denominan como Las Vegas, ¿cierto?, de ganado. Sin embargo, se ve que es todo completamente como un lago. ¿Están aislados? Se generó producto de estas precipitaciones, y es algo que la verdad es que está completamente inundado, Karim. ¿Están todo aislados? Lo que tú ves hacia allá, ¿Pueden salir de ahí? que son Las Vegas, como se le dice acá. Ellos se encuentran aislados, exactamente. Y de hecho, si me ayudas, Beto, hacia la derecha, te quiero mostrar lo que ellos deben hacer para poder salir de acá. Cuando el agua está muy alto aquí en el río, o sea, en este sector de la entrada hacia la comunidad donde viven estas familias, tienen que subirse aquí, precisamente en lo que es como un puente improvisado, claro, muy estrecho. Muy peligroso también para mostrárselos, y deben caminar por acá. Juan Pablo, sí. Sí, la verdad es que principalmente es peligroso, Karim, para los adultos mayores. Hay muchas personas también que viven con sus abuelos, con sus abuelitas, y deben cruzar por acá. Y esto en un momento, Karim, se torna una maniobra muy difícil de hacer, porque en algunos lugares donde ellos apoyan las manos, claro, están completamente sueltos. Entonces, esa es la situación que ellos viven. Ahora nosotros podemos ir por abajo porque el agua no está con botas ahí, no es mucho, pero ojo que... Está un poquito más alta, sí. Juan Pablo, mira, tú mides el riesgo que es de moverse ahí, pero se ve bien frágil esa estructura, tal vez no es necesario seguir avanzando, se ve claramente lo incómodo que puede ser para una persona que no tiene la juventud, la agilidad de Juan Pablo, Michelle, lo que comentábamos, ¿no? Que me imagino no es primera vez que ese lugar se inunda, y tal vez sabiendo que eso pasa y que hay poblaciones cerca, anticiparse, poner algún puente, algo, no cuesta mucho. E incluso, Karim, aquí, uno podría decir quizás no hay recursos, quizás no se puede, pero básicamente el trabajo del área social de un municipio es que eso con la comunidad ahí trabajando, ¿no? Exacto, permitiría de una u otra manera en estos momentos dar alguna solución más atractiva para las personas que sin duda están con incertidumbre, están incómodas, y llevarlas a algún lugar que no sea... que salgamos de ese concepto del albergue, que es la colchoneta, porque eso no va a ser atractivo para nadie, y obviamente van a preferir quedarse en su casa. Pero está claro que esos albergues normalmente cuando se habilitan no llega mucha gente, no llega nadie. O sea, tiene que ser una situación muy extrema para que alguien quiera ir a un albergue. Sobre todo en estas localidades donde, bueno, siempre hay algún apoyo, algún familiar, algún amigo que facilita su casa, porque además la gente es muy amable para hacerlo. Porque además estamos hablando de que en esas zonas las familias han estado por generaciones, por lo tanto, quizás facilitar de una u otra manera, incluso en el trabajo social con la comunidad, para que estas medidas de evacuación o de traslado temporal hasta que la situación se normalice, se haga con anticipación a las lluvias. Ahora, Juan Pablo, tú que has estado recorriendo el lugar, ¿por qué se acumula el agua ahí? ¿Por qué no sigue su curso hacia otro lugar? ¿Colapsaron los colectores? ¿Hay basura? ¿Hay trabajos de limpieza que no se hicieron? ¿Qué pasa? ¿Por qué llega el agua ahí? Mira, lo que nos explicaban los vecinos, nosotros hicimos este recorrido antes, Karim, durante el día de ayer. Conocimos un poco lo que era este lugar. Cuidado, Beto, porque aquí está un poquito más fuerte la corriente. Muévanse con cuidado, Juan Pablo. Aquí hay unos sectores de lo que les llaman unas compuertas, que son unas partes que están aledañas a este tipo de zonas, y cuando esas compuertas, como dicen acá los vecinos, se abren,
todo el agua que empieza por la lluvia baja y empieza a fluir por acá como si fuese una especie como de terreno cóncavo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Se empieza a acumular todo lo que es el agua en este sector, como les decía yo, que es de La Vega, y que es un sector que está levemente más hundido. Entonces, por ejemplo, mira, aquí te puedo graficar, Karim. Nosotros vamos caminando por algunos sectores donde la planicie es más alta, sin embargo, si uno cruza esta parte de acá, ya es mucho más baja. Entonces, es así como podríamos hablar de la topografía de esta zona, que en el fondo tiene partes muy hundidas y también está rodeado de valles. Entonces eso también genera que finalmente el agua no pueda escurrir hacia las calles y quede finalmente concentrada en lo que tú estás viendo acá en pantalla. Sí, es llamativo porque que no hay alguna alternativa para que la gente pueda circular, considerando que esto no es primera vez que ocurre en ese lugar, ¿no? Es como una suerte de Badén, tal vez, para explicarlo de alguna manera, Michelle. Da la impresión que eso, no sé, Juan Pablo, si este es el mismo lugar donde despachaste en la mañana, que uno veía que básicamente sin agua era realmente un camino y por lo tanto pasa el agua por encima cuando sube el nivel. Este es otro lugar. Este es otro lugar. Pero el principio ahí es el nosotros mismo. Estábamos en otro sector. El otro era el sector de Albarrada, donde estuvimos con unos hermanos que también estaban en una situación crítica bastante parecida a la de estas familias. Sin embargo, yo les podría decir que en este caso es un poco más compleja la situación debido a que el agua es más profunda, primero. El trayecto que uno debe hacer para llegar hasta las viviendas, las propiedades, es más extensa y la corriente de agua, como ustedes pueden ver en pantalla, va tomando fuerza. Incluso nosotros conversábamos con uno de los vecinos de acá que se llama Pablo, que me decía que estaban preocupados porque durante la noche, como se prevé que puede haber un nuevo sistema frontal a eso de las 3 de la madrugada en adelante, va a generar que finalmente no puedan ni siquiera salir en sus vehículos. Entonces, por lo mismo, es lo que yo les mostraba, el ejercicio de que ellos tienen que salir, en este caso, por estos puentes improvisados que hay acá, y nos dicen que muchas veces no saben qué hacer para desplazarse con sus familias. Es súper riesgoso, Juan Pablo. Que hay acá y porque sí, tranquilo, Karim. Nosotros... Sí. Vamos teniendo cuidado acá. Aquí la superficie nuevamente vuelve a ser un poquito más alta. Sí. Es complicado caminar por acá. Mira, Juan Pablo, dame un segundo porque Liseta está acá con la proyección de precipitaciones que se viene, que puede ser un dato importante para los vecinos que están atentos ahí y que pueden tomar una decisión de si salir o no de sus casas para no quedar aislados, Liseta, durante la noche. Claro, esperamos ya que esto decline. La mayor precipitación se presentó durante la tarde y ya ahora en la noche va a declinar. Donde no va a declinar es aguas arriba, es en la precordillera. Ahí se va a mantener los pulsos importantes de precipitación hasta alrededor de las 3 de la mañana, que podríamos recibir cerca de 40 milímetros más. Bueno, eso es lo que puede ocurrir, que tal vez donde está Juan Pablo caminando, que no está lloviendo a esta hora, esa agua que viene de las lluvias que caen en los sectores altos, ¿no? Exactamente, y probablemente lo que estamos viendo además en lugares en la región del Maule, como Linares, por ejemplo, u otros, que tiene que ver como Licantén, por ejemplo, donde probablemente lo que estamos viendo es el agua que viene de más arriba, por lo tanto es muy importante. Y ahí, ¿sabes qué? Tocar un tema aquí respecto de esto, la realidad de nuestro mundo rural, que es tan importante en Chile, y cómo no debemos normalizar esto. Yo no estoy diciendo que se hagan grandes obras ahí, pero ese puente que aparece ahí perfectamente puede ser una pequeña inversión, pero que sea seguro, no con el palito medio suelto, que no sea solamente hecho, ¿cierto?, por los lugareños, sino que tenga al menos un diseño, una estructura que sea sólida. seguro, una estructura sólida. Y lo otro, obviamente, también lo que tiene que ver con la evacuación anticipada de las personas en lugares que sean cómodos, especialmente para nuestros adultos mayores. En nuestro mundo rural tiene una gran cantidad de adultos mayores que tienen tradición, tienen cultura y son un aporte a nuestro país, sobre todo desde ese punto de vista patrimonial. Importante lo que tú dices, Michel. Mira, tenemos otro registro que precisamente da cuenta de lo que tú nos estás comentando. Fuertes precipitaciones que llegan y que caen a esta hora en Chillán, mire.
¿Está oscuro? ¿Era en la tarde? No alcanzo a distinguir. Creo que son las luces pero es ahora. Pero está oscuro, ¿no? Está oscuro, esto acaba de llegar hace poco, está cayendo esa gran cantidad de agua en Chillán. ¿Y qué va a ocurrir ahí durante la noche también? Claro, esperamos también en Chillán que empiece ya a debilitarse al final de la noche, quizás las primeras horas de la madrugada. Pero lo importante ya va a ocurrir ahora, en este horario. Ya está llegando el sistema frontal ahí y ya empieza a avanzar después. Ya, de hecho, en la región del Maule ya estamos con precipitaciones. Está ahí el sistema posado en este momento. Claro, que son los puntos amarillos que veíamos, lo que estábamos viendo recién lo que vemos en acá. el mapa. Ahí está abarcando también la región del Biobío y acá en las zonas que son más amarillas tenemos mucha precipitación debido al desarrollo de la nubosidad. ¿El color verde qué quiere decir? Esto es nubosidad de menor espesor. Perfecto. Acá tenemos nubosidad convectiva. Ok. Bien, vamos a revisar lo que está ocurriendo también en el norte. Vamos a tomar contacto con Javier Luit, vamos a dejar a Juan Pablo que está recorriendo en la zona de Arauco y nos vamos a La Serena. Ahí está Javier Luit para que nos dé cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Javier, cuéntanos dónde estás y qué pasa ahí. Hola, ¿cómo están? Estamos en la playa de La Serena. Miren, por favor, los estragos que todavía están a la vista de este sistema frontal. La gran cantidad de sedimentos que han sido arrastrados por el río y que luego han sido devueltos por el mar hacia la playa. Miren, aquí hay sedimentos. Miren, por favor, el tamaño de este tronco que nos hemos encontrado aquí debajo. Y ahora, no lo habíamos visto porque está oscuro, pero ahí está aquí el parachoques de un auto color azul. Aquí en la playa también hay basura, eso sí, durante todos estos días hay personas que voluntariamente se han acercado a la playa, pero la verdad es que hemos hecho un recorrido caminando y en gran parte de esta playa hay mucha basura, hay ramas, hay palos también, pero que sería mucho más, sería mucho más si es que estas personas que han llegado voluntariamente no se hubiesen acercado. Lo han hecho de forma totalmente desinteresada, solamente para limpiar esta playa, pero miren, vamos a seguir avanzando por acá, porque toda la orilla de esta playa, como ustedes pueden ver ahí, Karim, seguramente ustedes también en sus casas. Lo estamos viendo perfectamente. Todo con troncos, con palos. Miren acá también hay una especie de montículo. Este es el panorama que hay prácticamente en toda la playa. Miren acá, montículos, troncos, Javier, plásticos también, ropa, botellas. Hay mucha basura que está acá todavía a esta hora en la playa. Sí. Vamos a revisar, eso sí, primero el informe que hemos preparado respecto a la limpieza que se ha hecho, personas que se han acercado, como les dije, totalmente voluntariamente a limpiar todo lo que ha quedado acá en la playa de La Serena, en el informe que hemos preparado junto a Francisca Sáez y Rodrigo Chávez. El temporal dejó postales dramáticas, pérdidas de hogares, cortes en caminos, pero también otra cosa. La basura que se acumula en todas las quebradas aguas arriba y que la naturaleza nos dice, mire, esto es lo que usted dejó en un lugar en donde no debía. Es que muchas veces olvidamos la fuerza de la naturaleza y que ésta siempre vuelve a su curso. Quebradas activadas y el paso del río Elqui, que además de agua y barro, trasladó toneladas de escombros y basura. Hemos visto mandarinas, naranjas y hay de todo, miren. Materiales plásticos y son de peso considerable, y no es que esto sea liviano, eso es lo más llamativo, digamos. Kilómetros de desechos en un ícono para la comunidad. Pero, ¿cuál es el impacto ambiental? Los plásticos es un riesgo ambiental porque existe la probabilidad que estos plásticos vuelvan a ingresar al mar. ¿Y qué pasa con esto? Se pueden ir fragmentando por el oleaje y el sol, convirtiéndose en microplásticos, ya que es un riesgo ambiental potente. Y aunque la costa se puede convertir en un problema sanitario, la emergencia demanda la presencia de autoridades también en otros puntos. Estamos conscientes que también es una necesidad, pero estamos abordando como municipio, ustedes saben, las localidades rurales, donde han sido más afectados. Estamos tratando de abrir los caminos para llegar a aquellas que están más aisladas, pero ya también paralelamente tenemos coordinados los trabajos que vamos a hacer con maquinaria. A partir del día miércoles ya vamos a empezar a trabajar también.
Pese a los múltiples focos en conflicto, de todas formas la comunidad e instituciones se han organizado para realizar una limpieza inicial. Que igual las autoridades están ocupadas en ayudar a la gente, limpiar caminos. Se me ocurrió venir a ayudar acá porque igual la playa es importante y también es harta basura que si no se recoge ahora en algún momento va a volver al mar. Aproximadamente se han reunido entre 70 y 100 voluntarios por limpieza. En este contexto hay que prevenir ciertos riesgos que pueden provocar una emergencia mayor. Hay que tener harta precaución, sobre todo a la gente que se ha motivado a ir a las playas, porque uno puede encontrar literal de todo. Jeringas, serpientes ha visto, ranas, madera procesada con clavos, entonces igual hay que tener un poco de precaución. Aquellas personas que acudan voluntariamente a ayudar, lo hagan con guantes, con mascarilla, y que también vamos a tener disponible nuestro centro de vacunación en el hospital modular que se encuentra en el Estadio La Portada. Es que ante los efectos del pasado temporal y sabiendo que las lluvias pueden continuar, surge una duda. ¿Podría esto volver a pasar? Hay que estar preparados, hay que prevenir que esta basura llegue a la costa, por lo cual igual hay que tratar de tener un protocolo de antes y después de las lluvias, ya sea para la Municipalidad de Coquimbo La Serena o para cualquier municipalidad a nivel nacional. Junto con la reconstrucción asociada a la infraestructura tanto vial como de agua potable, hay un remanente adicional que estimamos en cerca de $300 millones para hacerse cargo, ¿cierto?, de los déficits o de los pasivos en infraestructura que tienen un foco en lo preventivo. Otra cara de esta tormenta, una de las peores catástrofes naturales que ha afectado al norte de nuestro país, a la que se suma a la pérdida de hogares de cientos de familias, la destrucción de infraestructura vial y un nuevo foco, la llegada de los escombros al mar. Bien, les recordamos que a partir de las 21 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Volvemos con Javier Luit para hablar de este tema. Claro, hay mucha basura orgánica que uno puede entender que el mar la expulsa o que llega ahí desde los sectores altos de la zona, pero también hay otra serie de elementos, Javier, que no tienen por qué estar ahí. Parachoques de autos, jeringas veíamos en la nota que también implica un riesgo sanitario importante. Tú decías que hay muchos voluntarios que han llegado a colaborar con esta limpieza prácticamente a pulso. ¿Hay maquinaria oficial que esté cumpliendo con esta labor también? ¿Has podido verla tú? Último minuto. Sí, mira, por lo menos nosotros no la hemos podido ver, pero sí lo que llama mucho la atención es que todo esto está prácticamente en todo el borde costero. O sea, nosotros hicimos un recorrido desde el Faro de La Serena, acá estamos en la Avenida del Mar. Miren, por favor, vamos a bajar acá también. Esto es más cerca de la playa. O sea, hacia donde uno mire acá hay fruta, hay plásticos también. Como decías tú también, hay muchos desechos que son orgánicos acá, pero claro, llama la atención, sorprende la verdad esta imagen. Si no fuera por esta bonita labor que están realizando estas personas de La Serena, de prácticamente varios sectores de la región de Coquimbo, el panorama sin duda que sería completamente distinto, Karim. Mira, son kilómetros y kilómetros. La cámara muestra eso, pero eso continúa a lo largo de toda la playa. Y Michelle, tú dabas con un punto que no es menor, ¿no? El tema sanitario. Aquí hay un tema sanitario. Primero, partamos con el tema de los vectores, ratones, etcétera. Segundo, la seguridad de los voluntarios. El Ministerio de Salud y por lo tanto aquellos que nos ven, vayan a vacunarse. Difteria, hepatitis A, lo que tiene que ver con tétanos, por ejemplo, hay que vacunarse. Y en segundo lugar, la verdad es que ahí se requiere maquinaria por un tema sanitario, pero ojo, ahí hay mucho empleo que depende del mundo turístico, por lo tanto, limpiar eso tiene dos impactos, en lo sanitario, que es lo más importante, pero segundo, no minimicemos la actividad económica de una zona que vive del turismo. Pero es que ya han pasado varios días también y que lo que nos dice Javier es que no han visto tampoco que haya maquinaria oficial que esté trabajando para limpiar ahí. Lisset, ¿podemos revisar qué va a ocurrir también ahí en la zona en los próximos días? Para Arauco, ya, bien, como te comentaba, esto va avanzando hacia el norte. Arauco va a quedar con precipitaciones débiles y ocasionales durante la noche. Ya mañana podría activarse, pero muy leve. Mañana esperamos precipitaciones desde la región de O'Higgins también hacia el norte, alcanzando incluso a sectores de Coquimbo, como Los Vilos, podría registrarse algo de chubasco. Eso te quería preguntar, ¿qué va a pasar en La Serena, Coquimbo, que es esta zona que estábamos revisando ahí con Javier en la playa? Bueno,
El margen, digamos, donde va a llegar este sistema frontal es hasta el borde sur de la región de Coquimbo. Se van a registrar chubascos alrededor de Los Vilos y Yapel incluso, pero sin acumulación. Ok, o sea, chubascos leves, sin problema, probabilidad de algún otro fenómeno como trombas marinas, tal vez. ¿Es posible que pueda...? Es posible aún porque estaba emitida esta alerta para la región del Maule hacia el sur, hasta los lagos, el día de hoy. Por lo tanto, tenemos esta nubosidad de desarrollo convectivo aún prevaleciendo acá en la región del Maule, en la región del Ñuble. Por lo tanto, sí está la probabilidad de formación de nubosidad de desarrollo tornádico, digamos. O sea, claro, la probabilidad de tornados existe. Existe. Perdón, Lisette, ¿y marejadas? Y las Porque marejadas... esta época es muy de marejadas también, ¿no? Claro, mañana esperamos marejadas desde el Golfo de Arauco hasta el faro de Ancud, que está en la región de los lagos, y también se extiende por la tarde hasta Huasco, así que podríamos recibir marejadas en la región de Coquimbo también. Tenemos lluvias, tenemos viento, tenemos marejada, tormentas eléctricas y probabilidad de tornados. Así es, la de tornádica sería hasta hoy en la noche, las marejadas para mañana, y también los vientos para mañana también se van a mantener. Y tenemos mucha acumulación de material, lo vimos recién, en el borde costero. La marejada va a llegar, va a entrar y va a tender, ¿cierto?, a, entre comillas, ir limpiando, pero no va a ser limpieza, porque al poco tiempo eso también va a volver. Bien, tenemos una imagen de lo que está ocurriendo a esta hora en Lo Pinto. Comunidad Megatiempo se hace presente y nos envía este video, mire. Así llueve de fuerte en la comuna de Pinto a esta hora. Así llueve de fuerte en la comuna de Pinto a esta hora. Bien, ahí está uno de los registros que nos están llegando. Son muchísimos, los estamos procesando para poder compartirlos con ustedes porque se vienen nuevos pulsos de lluvia para las próximas horas. Vamos a volver con Juan Pablo Rodríguez en Arauco, que estaba recorriendo el lugar. Juan Pablo, bueno, tenemos por lo menos buenas noticias desde lo meteorológico, que no deberían venir lluvias importantes, pero lo que nos dice Michelle, y no sé si tal vez tú tienes información que esté relacionada con esto, que preocupa lo que pasa con las lluvias en alturas. Tal vez no va a llover donde estás tú, pero esta agua que viene cayendo ahí viene de otros sectores altos, ¿no? Juan Pablo, vamos contigo. Exactamente, Karim. Exactamente. Aquí convergen, me decían los vecinos, el río Lía con Pichilo. Eso va generando finalmente que desde los valles lleguen hasta acá y generen todas estas inundaciones que ustedes están viendo en pantalla. Miren, logramos la travesía. ¿Por qué queríamos cruzar? Porque estaban esperando unos vecinos acá que querían conversar con nosotros. Vamos a hablar con Daniela, que felizmente muy amablemente nos recibió acá. Tuvimos que cruzar para poder hablar contigo, Daniel, y va a poder entregar la información que ustedes necesitan, que es principalmente ayuda. Pero primero, esto me dices tú que ocurre todos los años. Todos los años. ¿Y cuál es la principal razón por las inundaciones? Bueno, acá pasa aquí cercano al lugar el río Lía y el río Pichilo, que eso se desborda y causa este problema de que Las Vegas se llenan con agua y quedamos aislados en el acceso al camino principal. ¿Cómo lo hacen ustedes? Tienen que cruzar por estos puentes que en muchos casos son peligrosos. Estos puentes artesanales que se han construido con los mismos habitantes acá de este sector, es la pasada que nosotros tenemos cuando pasa esto. Pero hay ocasiones que el río supera el nivel del puente y nosotros quedamos aislados completamente. Sí, la verdad que ustedes observaron que es muy difícil el cruce, ¿eh? Uno lo puede hacer tanto en el puente, que es peligroso porque tiene sectores que son con madera bastante suelta. Claro. Y lo otro es pasar simplemente por el agua, Karim, que la verdad es muy complicado, y lo que piden los vecinos acá es que puedan venir las autoridades para que puedan solucionar este problema, principalmente. Bien, Juan Pablo Rodríguez ahí conversando con una vecina que explica, bueno, lo que conversábamos, Michelle, ¿no? Una estructura más sólida, no un puente artesanal que pasa todos los años de lo que ocurre ahí, ¿no? Y sabes que ahí hay un tema. Tenemos gobiernos regionales que tienen bastante dinero. El tema es que tú puedes postular a ciertos proyectos y aquí es donde nuestro mundo rural requiere apoyo, por ejemplo, para elaborar un proyecto que se presente a la municipalidad, junto con la municipalidad, al gobierno regional y se establezcan estas soluciones. Pero muchas veces quienes postulan a esos proyectos porque tienen las capacidades para incluso escribirlo o hacerlo. Sí. Ahí requerimos ir en apoyo a nuestro mundo rural para ver esas soluciones. Muchas veces no es falta plata. Vivan lo mismo todos los inviernos o cada vez que llueve. Veamos lo que está ocurriendo hasta ahora en Chillán, otro de los registros que nos manda la comunidad Megatiempo este día domingo. Mire.
Bien, ahí estaba entonces uno de los registros que nos han llegado esta noche. Sigue muy activa la comunidad. Vamos a estar pendientes, Lisette, de lo que pueda ocurrir durante la noche. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Lisette. Gracias. Michelle, que estén muy bien. Seguimos monitoreando de cerca todo este sistema frontal y este temporal que está afectando la zona centro-sur de nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Último minuto. Bien, tenemos información policial de último momento. Tomamos contacto hasta ahora con Andrés Pruzzo porque un funcionario policial de Franco frustró un violento robo en una estación de servicio. Andrés, vamos contigo. Último minuto. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas noches también para las personas que nos están viendo en sus casas. Tal como lo estabas señalando tú, se trata de un robo que termina frustrándose por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones. Un hecho que ocurre en horas de la tarde, específicamente en la comuna de Pudahuel. Es ahí en una estación de servicio que había un hombre que desciende de su vehículo. Ustedes lo alcanzarán a ver también dentro de las imágenes que pudimos estar grabando durante esta tarde. Y que hay este vehículo de color rojo. El dueño de este vehículo, que iba acompañado también de su pareja, termina descendiendo del mismo para poder revisar también el aire de los neumáticos. Es en ese momento que llega un segundo auto con un grupo de 4 desconocidos que descienden y abordan también a este hombre del vehículo rojo para así intimidarlo con 2 armas de fuego. Se trata de una pistola y un arma larga que aparentemente estaría fabricada de manera artesanal, según las primeras diligencias que pudo estar haciendo la Policía de Investigaciones. Intentan robarle el vehículo, incluso uno de estos sujetos logra también subirse al vehículo de la víctima. En este caso lo terminan no solamente intimidando con estas armas, sino que además lo agreden en reiteradas ocasiones. Pero lo que no tenían en consideración era que también a unos pocos metros en esta estación de servicio se encontraba un funcionario de la Policía de Investigaciones que se percata de toda esta situación y al presenciarla, por supuesto, se identifica como detective. Les indica también, en este caso, a los 4 sujetos que habían descendido de este segundo vehículo que detuvieran esta acción. Uno de ellos, que se encontraba con esta arma larga de tipo escopeta, apunta al funcionario policial y es ahí entonces que es este mismo detective que dispara en al menos 4 ocasiones contra los delincuentes. Finalmente se terminan dando a la fuga. Hay uno de ellos que habría resultado herido. Encuentran posteriormente también el vehículo abandonado y se está confirmando si es que una de las personas que termina recibiendo estos disparos coincidiría también en este caso con una persona que fue confirmada fallecida en un centro hospitalario minutos más tarde. Pasemos a revisar también parte de las declaraciones que entregó la víctima de esta encerrona que se ve frustrada también por un funcionario de la PDI. Escuchemos. Cuando me logro parar, abro la puerta, había un delincuente dentro de mi vehículo, le tomo el arma y yo pensaba que era mi esposa adentro. Y ya cuando vi que estaba él en el auto, me preferí retirarme y divisé a mi esposa que ya estaba segura. Había un funcionario de la PDI donde él me ayudó y hirió a uno de los tipos. Me pegaron, la verdad que no sé con qué, yo creo que fue con un arma pero menos mal no fue tan grave. ¿Eran jóvenes, adultos? Chilenos, eran chilenos jóvenes. Se percata que 2 personas estaban siendo víctimas de un delito de robo con violencia, motivo por el cual extrae su arma de servicio y percuta 4 disparos, motivo por el cual este delito es frustrado, si bien fue consumado en primera instancia ya que sustrae en especies, pero producto del accionar policial es frustrado en ese momento. Este funcionario ejecuta los disparos debido a que es apuntado por uno de los imputados, quien mantenía en sus manos un arma de fuego, con apariencia de arma de fuego. Último minuto. Bien, ahí el funcionario policial hablaba de apariencia con arma de fuego. Efectivamente, los delincuentes estaban armados, hubo un intercambio de disparos. Andrés, tú comentabas que incluso uno de ellos que resultó herido pudo haber llegado a un centro asistencial y haber perdido la vida más tarde, ¿no? Sí, el funcionario en este caso de la Policía de Investigaciones, al menos en esta vocería que entrega a los medios de comunicación, habla de un arma aparentemente de fuego porque a pesar de que se logran recuperar en este caso lo que aparente ser una pistola, también un arma larga, tienen que hacerse por supuesto los peritajes para ver si es que estas estaban adaptadas para el disparo. No se trata de un enfrentamiento, sino que es el único funcionario de la Policía de Investigaciones que en este caso termina disparando en al menos 4 ocasiones en contra de estos delincuentes. Habrá que confirmar de todas formas si es que este sujeto que termina llegando a un centro asistencial había estado vinculado también a este robo y a otros que habían ocurrido en los días anteriores. Nosotros, por supuesto, Karim, nos mantenemos también atentos a esa información que pueda ir conociéndose en las próximas horas. Bien, perfecto. Vamos a estar también en nuestros próximos informativos actualizando esta información. Andrés, muchas gracias y buenas noches.
Y luego de más de una década que ha estado marcada por el crimen organizado y la crisis sanitaria, se continúa con el proceso para llegar a la demolición de más de 200 viviendas en la toma de Cerro Chuño. Un operativo histórico que busca devolver la seguridad a la ciudad de Arica, pero que enfrenta nuevos desafíos. La nota es de Juan Carlos Araya y Javier Burgos. Un pueblo fantasma parece este pasaje de la toma del Cerro Chuño. Muchas de estas personas tuvieron que pagarle a los gallegos la posibilidad de poder habitar estas casas que ahora serán demolidas. Esta es una de las construcciones de material sólido que se levantó acá en el Cerro Chuño y ahora luce en estas condiciones. Gran cantidad de basura, de colchones, muebles que la empresa que se adjudicó la licitación va a tener que sacar de este lugar para luego desratizar toda la zona y posteriormente llevar a cabo el proceso de demolición. Son los momentos finales de una zona en la que por años el miedo y los riesgos sanitarios reinaron. La toma al interior del Cerro Chuño pasa por jornadas decisivas. El proceso para erradicar asentamientos irregulares, escombros y una compleja logística ambiental. Operativo por recuperación del espacio estatal que ha estado liderado por fuerzas policiales y autoridades de la zona. Un hecho que ha sido valorado por el propio mandatario José Antonio Kast. Luego de años de obstáculos y postergaciones, hoy se concreta el comienzo del fin de la toma ilegal de Cerro Chuño en Arica. Vamos recuperando nuestro Chile paso a paso. Más de 100 familias desalojadas hasta este domingo, entre ellos personas que han vivido la evolución de este sector, quienes acusan que el problema viene de arrastre, desalojos anteriores inconclusos que dejaron una estructura vulnerable a nuevas ocupaciones. Cuando hicieron el primer desalojo acá, quedaron muchas casas vacías y esas casas se las fueron tomando. Entonces ahí empezaron a llegar extranjeros o los mismos vecinos de acá que se pasaban el dato que las casas las estaban desalojando, pero no las rompieron, solamente las desalojaron. Entonces como quedaron las casas vacías, la gente se las vino a tomar. Una intervención que considera 4 hectáreas y la demolición de 220 viviendas, el desalojo de una población en la que el 76% son ciudadanos extranjeros. Pero antes de la destrucción de estructuras, hay etapas previas que responden a una emergencia sanitaria que no puede hacerse esperar. Dentro del proceso previo que hay dentro del proyecto hay una derratización. Entonces todo eso tiene un tiempo y posterior a eso ya comienza la demolición en sí de las casas. Aproximadamente se demoran entre 20 días más o menos el tema de los permisos medioambientales y también la derratización, que eso también tiene un proceso lento, son 25 días. A partir de agosto estas casas deberán ser demolidas, porque primero hay que sacar todos los marcos de las ventanas y también hay que retirar los techos que están cubiertos con planchas de asbesto. Es un proceso bastante delicado el que se tiene que realizar ahí para evitar que salga más polvo tóxico. Intervención coordinada que busca recuperar un sector que desde inicios de la década pasada ha sido foco de delincuencia y crimen organizado. Células del Tren de Aragua como los gallegos instalados en casas que funcionaban como centros de operaciones y todo en un sector que nace como una población de viviendas sociales construidas por el Estado. Esto continúa siendo propiedad del Estado, propiedad del Servius, son viviendas... No son viviendas particulares y por ende esto es una toma, o sea, es algo irregular y también esto parte del Serviu y por eso se está realizando este desalojo que ha sido un punto negro por tantos años para nuestra ciudad, donde lamentablemente aquí encontramos al Tren de Aragua, al clan Los Gallegos, el crimen organizado, que actualmente ya no se encuentran en esta zona, sí hay delincuencia. Demolición que espera concretarse con el desalojo total de quienes habitan estas estructuras. Personas que se han visto obligadas a moverse con sus pertenencias y familias hacia albergues o sectores cercanos. Este es Chile, esto es de ustedes, no es de nosotros. Si estuvieran en Venezuela, nosotros les diéramos terreno, los ayudáramos para que ustedes avanzaran. Tengo que ir nomás, ¿qué voy a hacer? ¿Y para dónde se va a ir? No sé dónde ir. Por ahí voy a alojarme. Porque acá toda esta gente de buen vivir, porque todos los muertos que han escuchado allá, han morido, todo eso, ¿sí o no? Ahí tiene que haber sacado primero. Quebrada Encantada queda a unos 2 kilómetros del Cerro Chuño. Hasta allá se están movilizando varios vehículos cargados con enseres, electrodomésticos, colchones, con el propósito de reinstalarse en la zona.
Entre el avance de las maquinarias, los plazos sanitarios y el desplazamiento de decenas de familias, Cerro Chuño se encamina hacia su demolición definitiva. Una intervención histórica que busca devolverle la seguridad a la ciudad en un terreno estatal donde por años reinó el peligro y que ahora enfrenta el desafío de no repetirse a solo unos kilómetros de distancia. Bueno, y 3 encerronas en distintos puntos de la capital, un delito común y que se ha tornado cada vez más violento. En las últimas horas se vivieron distintos hechos, 2 de ellos con armas largas. ¿Son más violentos los delincuentes? Lo vemos en la nota de Valentina Rojas y Esteban Beaumont. Porque uno sabía si iban a disparar, uno no sabe cómo ellos reaccionan cuando uno se puede arrancar. Temeraria acción para un violento robo. No es casualidad que durante la última jornada se hayan vivido 3 hechos policiales de similar conformación. El primero ocurre en Quilicura, robo frustrado que tuvo a 2 pequeñas niñas como posibles víctimas. 2 me abren la puerta y uno se viene por el capó y estaban los 3 con armas de fuego, como se ven en el video. Y me empezaron a tironear para yo bajarme. Cosa de que cuando ya me están bajando, yo con un pie alcanzo a acelerar y aceleré como pude y... Todo ocurre en cuestión de segundos. Su hija ya estaba dentro del auto, la otra menor estaba a punto de subir. Cuando los delincuentes llegan, un familiar logra rescatar a la menor del vehículo y la traslada hacia el local comercial, mientras la madre escapa con su otra hija al interior. Entonces ellos lo único que hicieron fue entrar rápido porque pensaron que ellos se iban a entrar a robar al local donde no pudieron robarme a mí. Pero menos mal que no fue así y ellos me siguieron. En el video se escucha que dicen síguela, síguela, síguela. Entonces... Una persecución que continuó hasta que los antisociales desistieron de su robo. El rápido actuar de esta mujer logró salvarla a ella y a sus 2 hijas, además de evitar el robo. Otra persona en Colina no tuvo la misma suerte. En Colina se vivió esta encerrona. Varios sujetos llegan con violencia, rompiendo vidrios y amenazando con armas de fuego. Una de ellas, un arma larga. Pese a la colaboración de la víctima, los antisociales lo golpean y le roban, dándose a la fuga. El conductor solo iba a entregar un pedido. Pudimos hablar con la persona que iba a recibir la encomienda y que vio todo a través de las cámaras de seguridad. Y que vimos las cámaras que le estaban pegando y que le quitaron el automóvil, el celular y el chico levantaba las manos y claramente no puso resistencia y el grado de violencia fue increíble. Es abordado por 4 sujetos jóvenes, todos armados, le rompen de hecho el vidrio de la puerta del copiloto y finalmente intimidándolo lo sacan a la fuerza del vehículo, lo amenazan de muerte, lo botan al piso. Lo peor, en esta misma semana, en el mismo sector, ya se vivió una encerrona parecida. Bien, los hechos de delincuencia han aumentado, pero el tema es que ese aumento también viene acompañado de violencia, del grado de violencia que actúan los delincuentes. Toda la semana que estamos con la misma cosa, entonces ya como vecinos pasamos asustados. En Lampa se vivió un hecho de similares características en su ejecución, violencia y resultado, nuevamente con armas largas involucradas. Esta vez unos 6 sujetos obligaron a bajar a una pareja para robarle el auto, incluso al hombre lo desnudaron. Carabineros logró dar con el auto robado y detuvieron a 2 sujetos mayores de edad con nutrido prontuario delictivo. Ambos quedaron en prisión preventiva. Un delito que es parte del diario vivir de muchas personas, delito común, pero cada vez más violento. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del alza de las bencinas, porque el alivio duró bien poco. Después de 2 meses sin alzas, volverían a subir la próxima semana y los expertos advierten que podría ser solamente el comienzo. El conflicto en Medio Oriente ya empuja el precio del petróleo sobre los $100 por barril y el gobierno enfrenta una decisión que es clave: contener el golpe al bolsillo con recursos fiscales o dejar que el mercado traspase el aumento directamente a los consumidores. Es un doble golpe, petróleo más caro y dólar más caro al mismo tiempo. ¿Cuánto podría subir? De unos 30 pesos por litro.
creo que es a nivel mundial, es algo que se esperaba. Sube el precio de la benzina, sube el precio de todo el costo de la vida, entonces siempre indirectamente nos va a afectar. Y se acabó el respiro. Después de 2 meses sin alzas, las bencinas volverían a subir. Y según los expertos, podría ser solo el inicio. Si la tensión geopolítica se mantiene y el dólar sigue esa trayectoria, no descarto que en 3 a 4 semanas más llegaremos a acumular entre 100 a 120 pesos por litro. El petróleo ya supera los $100 por barril. La escalada del conflicto en Medio Oriente y los ataques a refinerías y las dificultades del transporte marítimo vuelven a presionar su precio y el impacto llegaría a Chile. Como importamos combustible en dólares, cuando el tipo de cambio sube, el precio en pesos sube todavía más, aunque el petróleo se mantenga igual. Con este escenario, el gobierno deberá decidir si refuerza el MEDCO para contener el alza o dejar que el mercado traspase el aumento a los consumidores. La disyuntiva siempre está. ¿Ocupo recursos fiscales, bajo el precio, lo contengo, o no ocupo recursos fiscales, dejo que el precio suba más allá de lo que es recomendable? Debería de usarlo para poder aminorizar un poquito el precio de las bencinas, pero tengo entendido que no lo van a hacer, así que habrá que aperrar nomás. No, ahí sería lo ideal que continuara lo que es el MEDCO y, no sé, poder que funcione y poder ayudar a la gente para que no nos cueste tanto el valor de la bencina. Pero el golpe no queda en la bencina, también suben los costos de transporte y con ello alimentos, medicamentos y otros productos de consumo diario. El diésel es el insumo detrás de casi toda la logística del país, desde el camión que trae la fruta del campo hasta el que reparte mercadería a los supermercados. Y esto afectaría, sin duda alguna, a toda la cadena de valor, a todos los canales de distribución. Y de hecho ya ocurrió antes, cuando el MEDCO dejó de contener las alzas, llegó el llamado bencinazo y la inflación volvió a acelerarse. El efecto negativo de esto de no usar el MEDCO es que la inflación, tanto en el mes de marzo como de abril, ¿verdad?, subió de 2,8% en 12 meses a 4,3%. El MEDCO amortigua parte del alza internacional, pero no la elimina. Si el conflicto continúa, los aumentos podrían seguir acumulándose. No es un fondo de ahorro, sino que ajusta el impuesto específico a los combustibles. Cuando el precio internacional sube, el Estado recauda menos ese impuesto para amortiguar el alza en el surtidor. Contener el precio también tiene un costo. Reforzar el MEDCO podría significar más de $100 millones por semana, recursos que hoy también se necesitan para la reconstrucción tras los temporales. Bueno, y luego de la millonaria búsqueda de 3 personas que estaban desaparecidas en el cajón del Maipo, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca sancionar a quienes ignoren las órdenes de evacuación o bien ingresen a zonas de peligro durante una emergencia. Una iniciativa que contempla multas e incluso penas de cárcel. Los detalles en la nota de Florencia Saror. No es posible que en una circunstancia en donde el Estado está enfrentando una catástrofe, una emergencia, tener que además estar preocupado de aquellas personas que negligentemente infringen los perímetros de seguridad. Y una vez que se escuchó el ruido en el lugar, el primero en salir de este refugio donde se encontraban estos jóvenes fue Manuel. Violaron todas las prevenciones, toda la información de riesgo que se entregó. Ojalá cobrarle al final del día, ¿no es cierto?, a quien organizó este riesgo. Durante 6 días, Chile entero siguió la búsqueda de 3 personas desaparecidas en el cajón del Maipo. Helicópteros, rescatistas y policías participando en una carrera contrarreloj. Un operativo que superó los 100 millones de pesos y que finalmente permitió encontrar con vida a Manuel Orellana, Martina Muñoz y Magdalena Retamal. El lugar era muy complejo ya que la nieve había subido aproximadamente 1,5 metros. Por ende, el helicóptero tuvo que buscar una zona muy segura para poder posarse, ya que de otra forma no se podía. Un rescate de alto riesgo que con el paso de los días suma nuevos antecedentes. Según fuentes a la que accedió Mega Investiga, todo comenzó con una salida nocturna, El Destino, una discoteca en lo alto de Peñalolén. Pero tras ser rechazados en el ingreso, los planes cambiaron rápidamente. Fue entonces cuando decidieron viajar al cajón del Maipo rumbo a las termas Valle de Colina. Y aquí aparece un dato clave. Se sabía que se aproximaba un sistema frontal y aún así
continuaron el viaje. Abordar un tema de fondo que tiene que ver con que se establezcan normas que permitan sancionar a quienes justamente por su irresponsabilidad pongan también la vida de los rescatistas en una situación compleja. Una noche que hoy podría marcar un precedente, y es que a través de un proyecto de ley, parlamentarios de Renovación Nacional buscan endurecer las sanciones para quienes desobedezcan a las autoridades durante emergencias. En modificar la legislación en materia de emergencia, estableciendo que aquellas personas de manera dolosa infrinjan los perímetros de seguridad y evidentemente generen una dificultad para el Estado de Chile en su reacción frente a la emergencia, tengan que reparar el daño causado económicamente. Actualmente, las autoridades pueden evacuar sectores en riesgo, establecer perímetros de seguridad y prohibir el ingreso a zonas peligrosas. Sin embargo, no existe un delito específico para quienes incumplen deliberadamente estas medidas. Hoy día solamente existen determinadas multas cuando una persona en forma imprudente, ¿no es cierto?, en forma temeraria, ingresa a una playa, transgrede la bandera roja, por ejemplo, ¿no es cierto?, y esto da origen a un rescate. Eso es solamente da pauta a una multa, en este caso aplicada por la autoridad marítima, pero debiera haber un órgano centralizado que se encargue de revisar todas estas conductas imprudentes y, por cierto, de cobrar también por la transgresión de la norma. Según el proyecto, quienes incumplan conscientemente órdenes de evacuación arriesgarían multas de entre 11 y 50 UTM, es decir, desde cerca de 790.000 hasta más de 3 millones de pesos, pero hay más. Si esa desobediencia obliga a desplegar equipos de rescate, la persona también deberá reembolsar al Estado los costos del operativo. En esto la legislación que hemos tenido referencia, Francia, España, es muy clara y establece sanciones respecto de aquellos que negligentemente, dolosamente ponen en riesgo la estrategia de seguridad, la estrategia de emergencia del Estado de Chile. Pero el punto de debate del proyecto está en las sanciones penales. La iniciativa incluso contempla presidio menor en su grado mínimo, es decir, que la desobediencia sea pagada con cárcel. Generalmente en Chile las penas privativas de libertad están asociadas a delitos. Y aquí tendríamos que tipificar de muy buena forma cuando una acción temeraria da origen, por ejemplo, a un cuasi delito de lesiones o a un cuasi delito de homicidio. Ya en esos casos podríamos entrar a revisar alguna pena con el grado de privativa de libertad. Por ahora, la iniciativa recién iniciará su tramitación, un debate que podría transformar una decisión individual en un delito y generar mayor responsabilidad ante hechos de peligro. Y un operativo realizado en Puerto Natales permitió dejar al descubierto un negocio de turismo ilegal que se realizaba a bordo de un velero francés. Lo que ofrecían era excursiones sin cumplir con la normativa vigente y cobraban cerca de 12 millones de pesos por persona. El informe es de Rodrigo Escobar. En medio de las tranquilas aguas de Puerto Natales, un velero de bandera francesa llamó la atención de las autoridades. Lo que parecía una embarcación turística más, escondía una actividad que, según la investigación, se desarrollaba al margen de la ley. Las sospechas dieron paso a un operativo conjunto entre aduanas, la Armada y la Policía de Investigaciones, que terminó con la fiscalización de la nave y el descubrimiento de un presunto negocio turístico ilegal en la región de Magallanes. En esta oportunidad se detectó que 2 ciudadanos franceses estarían ofreciendo servicios turísticos a bordo de un yate sin contar con la autorización correspondiente para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la ley de migración y extranjería. Fue así como inspeccionaron la embarcación, confirmando la realización de actividades turísticas de manera irregular. Transportaban pasajeros franceses por distintos puntos de la región de Magallanes, turistas que a la hora de ser fiscalizados se hacían pasar incluso como parte de la tripulación. Quienes lideraban el negocio ilícito cobraban cerca de 12 millones de pesos por cada pasajero. Junto a aduanas, PDI y Armada de Chile se ha incautado un yate que estaba ejerciendo una actividad de comercio ilegal, perjudicando también a lo establecido, a las normas chilenas y transgrediendo la legislación de aduana. A la fecha,
8 embarcaciones han sido sorprendidas realizando viajes clandestinos en la zona sur del país. Operativos que buscan frenar el turismo ilegal y reforzar la seguridad de los pasajeros. Con esto aseguramos que los que sí realizan este tipo de comercio legal, lícito, con todos sus impuestos y permisos, lo realicen de manera más tranquila. Y por otro lado también aseguramos que los turistas adquieran paquetes turísticos certificados con toda la normativa vigente, impositiva y de seguridad. El procedimiento terminó con la incautación de la embarcación, una multa cercana a los 100 millones de pesos y el inicio de acciones administrativas y judiciales correspondientes. Un verdadero golpe a las operaciones turísticas ilegales en el extremo sur del país. Bien, vamos a continuar con información del ámbito político y los resultados de una nueva encuesta CADEM que dejan en evidencia el manejo del temporal que afectó a diferentes zonas de nuestro país y las polémicas que han marcado también la agenda política en la última semana. Revisemos los detalles en el siguiente informe. Hubo sabotaje desde el oficialismo para que yo saliera del cargo. A mí me tocó asumir un rol que estaba en extinción. Para el gobierno no eran importantes las vocerías, no le veían un valor. La misma que le tocó defender al gobierno del presidente José Antonio Kast fue quien develó parte de sus secretos. La exministra vocera de gobierno, Mara Cedini, apuntó sus dardos contra el grupo influyente y poderoso del Palacio de la Moneda, aunque su entrevista no fue el único remesón de la semana. El gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo. Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del Ministerio, fue un tremendo profesional y bueno, vamos a tener que seguir trabajando en el Ministerio igual. Un aporte, pero que tuvo que dejar su cargo luego de dar positivo en un test de drogas sin que mediara una contramuestra. Controversias que podrían tener un impacto en la evaluación del gobierno del presidente José Antonio Kast. Según la encuesta CADEM, está en un 59% en cuanto a la desaprobación. Las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini y la conducción del ministro Jorge Quirós dejan en evidencia un gobierno tensionado, improvisando y con serias dificultades para conducir su propia agenda. Aunque el manejo de la crisis y emergencia podría ser otro factor. Responde más bien a dos cuestiones estructurales. La primera es la evaluación que la ciudadanía hace de la gestión de emergencia del gobierno del presidente Kast frente a las lluvias e inundaciones. Precisamente un 37% evalúa positivamente al gobierno, y por otra parte está la situación económica, especialmente relativa a las expectativas de empleo. CADEM trae un detalle sobre el manejo y reconocimiento de los y las ministras de Estado. Iván Poduje, Maicho Malí liderando la cartera de Salud y el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aparecen como los mejores evaluados, versus Natalia Ducó en el deporte, Jimena Rincón en energía y Jorge Quirós, este último quien ha jugado todas sus cartas para la mega reforma. El gobierno anterior intentó sacar adelante su reforma tributaria y fracasó. Los hechos demuestran de que su perseverancia, su esfuerzo, se está traduciendo en que este proyecto de ley se va a aprobar. Pese a ello, Jorge Quirós aparece como uno de los ministros más influyentes, seguido de Iván Poduje en viviendas, dos hombres cercanos además al presidente, uno a cargo de la billetera fiscal y el otro deberá levantar a los miles de afectados por la emergencia frontal. Yo solamente deseo que todo lo hagan bien, no hayan problemas, que Chile se sienta seguro, que Chile sienta que existe realmente un crecimiento, porque con el crecimiento se nos acaban los problemas de desempleo. Se viene una semana importante, repercusiones de las revelaciones de la exministra vocera de gobierno, lo que pasará en un segundo examen de drogas del subsecretario de Hacienda, pero también la respuesta a la emergencia, sin contar lo programado en torno a la mega reforma. En exclusiva, Mega Investiga entrevistó a la ex jefa de cabina de la FACH, que fue imputada por el tráfico de ketamina en un vuelo desde Iquique a Santiago. Hoy, tras confirmarse su inocencia y ser completamente exculpada por la justicia, habla por primera vez sobre cómo se vio involucrada en este caso. El reportaje es de Bárbara Miranda y Mario Rosente. Nunca me imaginé que iba a llegar a estar envuelta en una situación así.
4 kilos de ketamina, una maleta y un avión de la FACH sellaron su destino. Yo me morí. Si tú me preguntas, yo el 3 de julio a mí me mataron. María Fernanda Rebolledo, suboficial de la Fuerza Aérea. Hasta julio de 2025, hoja de vida intachable. Desde julio en adelante, imputada por integrar una red de tráfico de ketamina en un vuelo militar. 5 integrantes de la Fuerza Aérea fueron detenidos en Iquique. Luego de 6 meses en la cárcel y por primera vez, habla tras ser sobreseída de la investigación. Relata sus días de encierro y cómo fue su cara a cara con el camarada que le entregó la maleta con la droga. Le dije, ¿por qué me hiciste esto? O sea, le dije, me cagaste la vida, me cagaste la carrera. Hace un año, la vida de María Fernanda Rebolledo cambió para siempre. Pudo haber sido un vuelo más, pero el que ocurrió el 3 de julio desde Iquique a Santiago marcó un antes y un después. Ese día, su carrera militar en la Fuerza Aérea, con más de 15 años de experiencia y donde ejercía como jefa de cabina, incluso en vuelos presidenciales, se vio interrumpida de la peor forma. 5 integrantes de la Fuerza Aérea fueron detenidos en Iquique por intentar trasladar una sustancia ilícita. Una maleta con ketamina en su interior selló su destino y el de otros 4 suboficiales. Por primera vez vemos también el lugar exacto donde estaba almacenada la ketamina al interior de la base aérea Los Cóndores de Iquique. Por primera vez se destapaba una eventual infiltración de narcos en la Fuerza Aérea y se cuestionaban eventuales vínculos con el crimen organizado. Pero ella, una y otra vez, defendía haber sido víctima de sus compañeros. Jamás en mi vida había estado esposada de pies y manos, ni mucho menos con ese chaleco amarillo que yo creo que cualquier persona que se lo ponga fue horrible. De un día a otro, la primera mujer jefa de cabina quedaba tras las rejas. Difícil. Llegué a la cárcel a un lugar donde prácticamente las uniformadas son odiadas. Sufrí en un principio varios insultos. Estuvo 6 meses en prisión preventiva. Tiene un comportamiento intachable. O sea, en 17 o 18 años, algo le habría salido si hubiera estado metida en algo. La negra es súper correcta. Entonces no le explico esto que estamos pasando, creo que es una pesadilla. Ahora, en un vuelco en el caso, demostró su inocencia. Esta es la primera vez que da una entrevista tras el cierre del caso en su contra. No es fácil para ella asumir que todo comenzó con la llamada de un compañero, otro de los imputados, el cabo Mauricio Ponce. Mira, primero me preguntó, me dijo, ¿tú vas a tal vuelo? Sí, le dije, yo voy. Quiero pedirte un favor, sabes que se me quedó una maleta en Iquique y quiero ver si me la puedes traer. Le dije, ¿qué es lo que tiene? Me dijo, no, es ropa, es una maleta chiquitita de cabina, que son las que van en el compartimiento superior. Tiene ropa y me van a mandar un whisky, nada más. La maleta, que estaba con candado, fue subida al avión, pero luego fue retenida por aduanas. Necesito que me entregue la maleta de vuelta. Yo le digo, ¿por qué? No, es que el personal de aduana quiere revisarla. Yo le digo, ¿y no la revisó aduana? No, me dice. Estos son los rayos X que el funcionario de aduana se dio cuenta al pasar la maleta. Se daba cuenta de 2 botellas y los 4 contenedores de droga y botellas. A pocas horas de llegar a Santiago, Rebolledo es citada a la Fiscalía de Aviación junto a Ponce. Las sospechas sobre la maleta ya estaban claras. Le escribí hasta que me dijo, es de un compadre.
Yo dije, pero me dijiste que era tuya. Sí, me dijo, es que no te lo quiso pedir a ti. ¿De quién es la maleta? Dime de quién es la maleta. Y de repente va y me dice, es del Guatón Villalonga. A quien hace referencia es al cabo segundo Elías Villalonga Martínez, otro de los imputados que permanece en prisión preventiva. Sería la pieza clave detrás de una estructura criminal que utilizaba vuelos institucionales de la FACH para traficar drogas. Le dije, necesito que te comuniques con Villalonga y le preguntes qué es lo que tiene su maleta. Hasta que ahí le escribí y le dije, no quiero pensar que lo que trae la maleta es droga. Me dijo, ojalá que no. Sí sabía lo que traía en la maleta, no quiso decirlo. Rebolledo relata que fue el fiscal de aviación quien le informó lo que se encontraba al interior de la maleta. Me mostró una foto. Sí, esa era la maleta, le dije. Me dijo, ¿quieres ver lo que traía adentro? Obvio. Y me muestra la próxima foto y ahí veo los 4 bultos con las 2 botellas. No tuve reacción. O sea, le decía, ¿qué es eso? Me decía, es ketamina, son 4 kilos. Su quiebre fue inmediato. Fue un infierno. O sea, yo pedía que por favor se comunicaran con mi familia, que le avisaran a mi mamá, a mi papá, donde yo estaba, que me llevaran cosas. O sea, yo llegué ahí con buzo de vuelo y estuve 9 días incomunicada. El hallazgo de la droga en el equipaje reveló una red que no solo involucraba a militares, sino que también a civiles extranjeros por medio de pagos millonarios. El caso alertó a las autoridades de la época por la sospecha de que el crimen organizado se había infiltrado en las Fuerzas Armadas. El narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita, la ministra del Piano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Estamos trabajando en esa línea y en esa dirección. Tras el hallazgo de la droga, Rebolledo quedó detenida, primero a cargo de la FACH y luego el caso pasó a manos del Ministerio Público. En medio de un traslado de penal, tuvo un cara a cara con el suboficial que la involucró en la pesadilla. Y lo logro ver por una ventana. Y me ve. Y lo único que me dice perdóname. Por favor, perdóname. Ahí no puedo reproducir lo que le dije, pero le dije, ¿por qué me hiciste esto? O sea, le dije, me cagaste la vida, me cagaste la carrera. En este estadio procesal ella no tenía conocimiento o no está probado de conformidad a lo que exige la letra B del artículo 140 del dolo del conocimiento de que en esa maleta se transportaba droga. Desde esa perspectiva no cabe sino modificar la medida cautelar. Defendió su inocencia a como dé lugar, pero otro revés judicial marcaría su destino. Se revoca la medida de arresto domiciliario total. Se mantiene la prisión preventiva. Nuevamente debió escuchar que se le consideraba un peligro para la sociedad. O sea, yo abría los ojos todos los días y decía, es un día más que tienes que sobrevivir. Y enfrentarte a lo que sea para poder despertar mañana. Estás con personas peligrosas. Tras pasar 6 meses en prisión preventiva, Rebolledo quedó en libertad. Un informe de la PDI determinó que el cabo Ponce abusó de la confianza que mantenía con ella. Lo mismo respecto al cabo Rodrigo Silva, quien también quedó en libertad y podría ser sobreseído. Hoy, desde su hogar, abre una herida más profunda, el vínculo con la institución. Desilusión. Desilusión, rabia, mucha pena. ¿Sientes que te dejaron sola? Abandonada. Completamente. Sin ninguna prueba. Sentí como que ya dejé de servir. Mega Investiga contactó a la Fuerza Aérea, pero señalaron que por el momento no se van a referir al giro en este caso que aún mantiene a la institución en el ojo del Ministerio Público y también a otros 3 funcionarios aún en la cárcel.
Bueno, y esta noche, en pocos minutos más después de Mega Noticias Prime, no se puede perder la semifinal de Miss Universo Chile 2026, el programa que va a definir a la próxima representante nacional en este certamen de belleza que es el más importante del mundo. Y está con nosotros Julio César Rodríguez para contarnos todos los detalles. Julio, en minutitos vamos con eso, pero cuéntanos algo, alguna sorpresa esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Karin? Aquí estamos, felices, he hecho un largo viaje desde la casa de Volverías con tu ex a este maravilloso estudio que está a la altura de Miss Universo Internacional para elegir a la Miss Universo Chile que nos representará el 24 de noviembre en Puerto Rico. Hoy día gran semifinal y un público increíble, Karim, mira esta gente. ¡Qué tremendo ambiente ahí en el estudio 5! Julio, son 20 semifinalistas, de ellas quedan 10, ¿no? Para la próxima etapa. Karim, van a quedar 13 finalistas. La gente está aquí enfervorizada. Les pido solo un segundo para hablar con mi amigo Karin, que está para todo el país. Karin, son 13 las finalistas. Hoy día hay 20. Van a elegir 11 el jurado, 12 el público. Hay un código QR que va a empezar a aparecer apenas comience el programa. Y 2 de las candidatas van a pasar por el público a la gran final del otro domingo. 11 elección del jurado, son 13 candidatas finalmente que llegarán a esta gran final el próximo domingo, Karin. Pero la gente, te digo algo, está vuelta loca acá, pero en sus casas, está esperando hoy día. Se han tomado las chicas las redes sociales, se han tomado el ciberespacio, el contenido digital, TikTok, Instagram, están en los shorts, en los reels, están en todas partes. Nuestras candidatas han movilizado al país, eso ha sido muy bonito, Karin. De todas maneras, yo llegué bien temprano al canal y estaba todo revolucionado ahí afuera en los pasillos, todas preparándose desde bien temprano. Así que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir dentro de pocos minutos más para buscar a estas semifinalistas. Tremendo jurado, pero tú decías algo importante, Julio, porque el público también algo tiene que decir, ¿no? Ellos pueden participar, pueden votar y van a ser partícipes también de esta elección. Así que en minutos vamos contigo, Julio. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Karin. Oye, para cerrar te cuento que está Inamol también. Démosle un aplauso a Inamol, que está con nosotros. Nuestra actual Miss Universo de Chile. Maravillosa, Ina. Párate, Ina, párate para que salude a todo Chile. Inamol, preciosa. Bien, ahí está entonces. Y hoy día nos acompaña. Karin, gracias. Gracias, Julio. Nos vemos en un ratito más. Un abrazo, amigo mío. Que estés bien. Un abrazo. Chau, chau. Y recuerden que por Mega 2 lo pueden seguir a través de Lengua de Señas. Así es. Importantísimo también. Gracias, Julio. Nos vemos en un ratito. Querido, cuídate. Bien, seguimos con las noticias porque se hacía llamar el Rey David y desde Puente Alto construyó un imperio de autos de lujo, propiedades y lavado de activos. Mega Investiga accedió a un centenar de escuchas telefónicas de quien es el principal imputado en esta investigación y también a algunas nuevas declaraciones del expediente. Mario Rosende con el siguiente reportaje. Va a ser una oportunidad de negocio grande, hermano. Estoy comprando 2 locales grandes cerca ahí de mi local, weón. Y un loco por apuro, weón. Y voy a tener que vender el McLaren, weón. Que no voy a venderlo. Es la voz de David Israel, más conocido como el Rey David. Mega Investiga accedió a un centenar de escuchas telefónicas que lo apuntan como el líder de una automotora que escondería una red criminal. Transfiérelo al tiro, que lo dé de baja la gente y chao. Ya, y tenéis que decirme a quién se lo transfiere. A cualquier carnet culiao que te he mandado de esa guagua que hemos vendido con prenda, cualquiera de esos huevos. Conversaciones con sus brazos operativos que revelan su modus operandi. Esta estructura mantenía el liderazgo a través de un imputado quien realizaba y daba las instrucciones al resto de personas de la estructura criminal. Contactos entre los que se incluyen a Francisco Kaminsky. Oye, mi guachito, te llamamos lo siguiente. Lo que pasa es que la Camila compró el auto, se compró otro auto, el auto que quería. La defensa insiste en que no hay delitos detrás de la automotora. Todas las ventas entre el 2021 y el año 2024 no están cuestionadas y todas las ventas posteriores a julio del 2024 tampoco están cuestionadas.
A fines de abril pasado quedó al descubierto una presunta red de estafas y lavado de activos que habría funcionado detrás de Sincar, esta automotora ubicada en Puente Alto. Hubo múltiples allanamientos y detenidos, entre ellos el ex animador Francisco Kaminsky. Pero todos los caminos llevaron a un nombre, David Israel, más conocido como el Rey David, sindicado como quien estaba en el trono de esta organización. Logramos acreditar que esta estructura mantenía el liderazgo a través de un imputado quien realizaba y daba las instrucciones al resto de personas de la estructura criminal. En este caso, él realizaba como la función de gerente de esta empresa criminal. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, la PDI pinchó su teléfono, lo que permitió armar un verdadero puzzle y que hoy Mega Investiga revela en detalle. Hola tío, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, tío. Oiga, para estar en la casa vamos a buscar el poder. Oye, ¿a qué hora es que está allá? No, me visitaron a las 9:30, pero yo por último voy, tío, si yo sé que usted tiene cosas que hacer, tío, no, que la chucha, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente hay que decirle... llevarlo, se lo entregamos y él sabe lo que tiene que hacer, firma electrónica y código QR. ¿Con eso que habla esto? Ya. Yo le pago las encienas y todo eso mañana, se lo sumamos nomás y tranquilo. Quien habla es David Israel, da instrucciones a Raúl Loyola, uno de sus brazos operativos. Sería parte del modus operandi para concretar las estafas. Su hermana también cumpliría un rol clave. Así lo revelan otras llamadas. Elita, dime. ¿Me llamaste? Sí, era para preguntarte por un gris. Pues, el negro, esa guay de Uber parece que es como 2012, ¿o no? Te digo, lo que pasa es que es... Espérame. Es que esa es la cosa que teníamos con el Maga, porque me dice, es 2011, sí. Sí, esa guay no, entonces tenéis que... ¿Está nombre nosotros todavía? Sí, ¿y de quién es? No, parece que es la guay que tengo para Uber, bueno, una negra, un gris Alonso. Avísale a la Cintia, porque la Cintia va a dar de baja al TAC. Dalo de baja el tiro, esa guay, pesca la transferencia y transfiérelo. Yo te voy a darte un carnet, loco. Aquí escuchamos a David hablar con su hermana, quien estaría a cargo de las transferencias de los vehículos que mantiene Sincar. Según la PDI, le pasaría un carnet falso para concretar un negocio. Dime. Ya me dice el Felice que ese es un Uber que tiene un venezolano de lente tartamudo. Ah, ya. Ya, vale. No, transfiere esa guay nomás. Transfiérelo al tiro que lo dé de baja la cinta y chao. Ya, y tenéis que decirme a quién se lo transfiere. A cualquier carnet culiao que te he mandado de esa guay que hemos vendido con prenda, cualquiera de esos guay. Tendría que mandarlo a hacer por notaría. Sí, por favor. Okay. Esta notaría habría sido clave para la organización. A través de un contacto interno, habrían validado contratos de compra-venta de vehículos en prenda. Tenían una persona al interior de la notaría, un trabajador de esta notaría, a quien se le pagaba una suma de dinero para que tramitara estos contratos con la finalidad de que no fueran las partes. Pero ahora nuevas declaraciones sumadas al expediente judicial explicarían cómo trabajaban con palos blancos para suplantar identidades y con reconocimiento facial para obtener créditos financieros fraudulentamente. Recuerdo que después de ir donde el sujeto llamado David, donde me sacaron la fotografía, seguidamente el mismo sujeto me llevó, me dejó fuera de mi domicilio ubicado en la comuna de La Pintana, además agregando que si tenía más amigos o personas conocidas en el sector que quieran realizar el mismo negocio, por una suma de dinero a cambio de una fotografía del rostro. Un día llegó y me pidieron mi cédula de identidad a la que le sacó fotos por ambos lados y por eso me pagó 10.000 pesos en efectivo. A los días después llegó otra vez este sujeto y esta vez me sacó varias fotografías y me hizo una especie de video a mi rostro. Era como una validación facial y por eso me pagaron 20.000 pesos en efectivo, por lo que en total me pagaron 30.000 pesos. Pese a todos estos antecedentes, desde la defensa de David Israel niegan irregularidades en el manejo de la automotora. Nosotros sostenemos que la visión del Ministerio Público es sesgada, por cuanto él durante 5 años ha vendido más de 1.000
autos a distintas personas. Solo se imputan 6 ventas que tendrían un problema, todas ocurridas en el mismo mes de julio del año 2024 y en las que participa un intermediario, que es, digamos, donde se genera el problema. Todas las ventas entre el 2021 y el año 2024 no están cuestionadas y todas las ventas posteriores a julio del 2024 tampoco están cuestionadas. En más de 6.000 millones de pesos fue avaluado su patrimonio con joyas, autos de alta gama y propiedades en Algarrobo, San José de Maipo y Rapel. En este último lugar, lanzó fuegos artificiales para el año nuevo 2025. No, ahí viene. Oh. Los dos vehículos de alta gama que aparecen en este video musical son de propiedad de David Israel. Un McLaren y un Mercedes-Benz G350, cada uno avaluado en más de 120 millones de pesos. En otra escucha, Israel habla con un sujeto a quien le indica su interés de vender uno de los autos que aparece en el video. Me salió una oportunidad de negocio grande, hermano. Estoy comprando 2 locales grandes cerca ahí de mi local, weón. Y un loco por apuro, weón. Igual tener que vender el McLaren, weón. Que no me iba a venderlo. Así que, como, pues dime cómo le haces sesión de fotos, lo tomáis, no cacho. Se le hace prepago un foro, ¿no? Esa weón no sé cuánto, no me acuerdo cuánto eran, 70 lucas, parece, un poquito menos, parece que era como que me conseguiste. 60 lucas, claro. Para hacer el prepago, para venderlo, no sé, publicar unos 115 lucas. Lo otro día me ofrecieron 120 lucas y no lo quise vender, culeo. Pues si la idea es que entre por la vista, la persona que se lo vende más. La PDI logró incautar ambos vehículos que serían parte del millonario patrimonio que tenía David Israel. Sin embargo, el Mercedes-Benz y la patente que tenía el vehículo llamó la atención de un empresario que el 2024 había denunciado por estafa, pero en el otro extremo de la capital, en la comuna de Lo Barnechea. En este lugar operaba la automotora B2, dedicada a la venta de autos de alta gama, pero que desde hace más de un año cerró sus puertas tras recibir más de 50 querellas. Bueno, el origen de esta investigación es cuando Manuel Jesús Vergara Sandoval, quien se presentó como un vendedor de autos usados, toma la administración del vehículo de mi representante que cuesta más de 100 millones de pesos, entre 100 y 150 millones de pesos, y mediante una falsificación de instrumento público en que en el fondo enviaban a personas que estaban en situación de necesidad, que se hacían pasar por el fondo por los dueños de los vehículos, logra quitarle el vehículo a mi representado y vendérselo a, en el fondo, al imputado Manuel Jesús Vergara Sandoval. A través de este carnet de identidad adulterado, el dueño de B2 traspasó el vehículo que luego terminó en manos de David Israel. 3 días después de haber hecho este documento falsificado, se lo pasa a David Antonio Israel Muñoz. Y luego el vehículo, nosotros lo veíamos en las noticias. ¿Cuál es el vínculo entre el dueño de B2 y la automotora Sincar? Bueno, respecto a él, lo que se logró establecer que efectivamente existían transferencias entre el sujeto principal y su sociedad y esta automotora, y también logramos acreditar que efectivamente uno de los vehículos que utilizaba el líder de la estructura criminal fue traspasado desde esta automotora hacia la empresa del imputado principal. David Israel se la compra a nombre de quien está inscrito el auto. El supuesto fraude está en la cadena previa, en la cual participan otras 2 personas y donde ese hecho se está jugando en otro tribunal. ¿Qué pasa, papito? ¿Se acordó los pobres, Kamiski? ¿Qué pasa, máquina, que le dais tanto color? Calá, culiao. Acá ¿dónde andamos, estáis? ¿Qué parte del mundo? Trabajando como los pobres. Ah, ¿dónde, compadre? Yo pensé que estáis en cuál de las fincas estáis. ¿En Rapel? ¿Estáis en Algarrobo? ¿Estáis dónde? No, estoy acá, que viene muy a México, hermano, entonces debo estar acá esta semana. Hola, ¿qué tal, amigo?
aquí estoy instalando el GPS. Otro de los protagonistas de la llamada Operación Rey David es Francisco Kaminsky. Las escuchas telefónicas captadas por la PDI lo situaron dentro del círculo cercano de David Israel. Oye, mi guachito, te llamamos lo siguiente. Lo que pasa es que la Camila compró el auto, se compró otro auto, el auto que quería. Ya. Y se lo dejó al Frey, al weón allá de la automotora para venderlo. Y el weón le llamó para decirle que la weá estaba siniestrada, que no lo podía vender en 23 palos, que la weá, que no sé qué. Pero si te dije que esa weá sale recuperado por robo en el Autofac, pero nunca he tenido esa weá siniestro, sale porque he recuperado robo, weón. Te dice que lo podría vender, pero yo creo que en 20 palos y así yo lo saco en 22, yo me gano 2, le dije, papito, estoy bien. Que ese weón es loco. Sí, más encima como hablan con ella directo, los weones creen que la weá es tonta, pues anda sola, weón. Este sujeto es un imputado en la causa toda vez que se realizaron diligencias en contra de él, específicamente también en su domicilio, y la función principal de él era un facilitador, era el contacto entre ejecutivos bancarios y también el propio imputado principal. Eran dos personas cercanas, amigos, hablaban constantemente, y el resto de su participación aún es parte de esta propia investigación. El nombre de Kaminsky se ha ocupado por los persecutores para inflar mediáticamente el caso, porque no hay ninguna conducta, ningún hecho, ninguna venta de auto, compra de auto, venta de casa, compra de casa, que se haya realizado entre Kaminsky y David Israel, más allá de las conversaciones que puede tener una persona con otra de cualquier índole. La Fiscalía junto a la PDI trabajan a contrarreloj, analizando las evidencias incautadas, incluidos los teléfonos de los imputados, como el del propio ex animador, que podría revelar nuevos antecedentes en este caso.